¿Has oído hablar alguna vez de cuerpos almacenados en cajones de la morgue que de repente empiezan a latir y a emitir ruidos de la nada? Para muchos, esto puede parecer una simple leyenda urbana, pero los médicos forenses afirman haber presenciado este tipo de situaciones, lo que deja claro que el silencio de los muertos no siempre es tan absoluto como imaginamos. Historia 1. El cuerpo que se movía sobre la mesa fría. El médico forense se ajustó los guantes de látex mientras la gélida atmósfera de la sala de autopsias parecía congelar incluso sus pensamientos. Ante él yacía el cuerpo de un hombre de mediana edad, víctima de un aparente infarto masivo. Todo parecía seguir la fría y meticulosa rutina de un examen, pero algo empezó a molestarle. Pequeños espasmos recorrieron el brazo derecho del cadáver, como si músculos dormidos despertaran. El médico, acostumbrado a los movimientos involuntarios post-mortem, intentó ignorarlos, atribuyéndolos a relajación nerviosa o descargas eléctricas residuales. Sin embargo, las sensaciones no cesaban. En cambio, los espasmos aumentaron, hasta que la mano apretada se abrió lentamente, como si aferrara el aire a su alrededor. El pesado silencio de la habitación hacía que cada segundo se hiciera interminable, y el corazón del científico forense se aceleró, no por la ciencia, sino por un instinto primario que le gritaba que algo andaba mal. Respiró hondo, intentando racionalizar. Sabía que el fenómeno conocido como espasmos cadavéricos era real, pero nunca había presenciado algo tan prolongado, casi coreografiado. Sus ojos no se apartaron de la mano, que parecía moverse conscientemente. Entonces, el brazo entero se elevó unos centímetros, temblando erráticamente, antes de caer con fuerza sobre la mesa metálica. El sonido seco resonó por la morgue, haciendo que el médico retrocediera un paso. Un escalofrío le recorrió la espalda, no por el aire gélido, sino por la sensación de que la línea entre la vida y la muerte se estaba transgrediendo ante sus ojos. Comprobó los signos vitales, como si por un momento creyera que el hombre aún estuviera vivo, pero no había pulso, ni respiración, ni señal de actividad cardíaca. El cuerpo estaba sin vida, y aún así seguía moviéndose. Intentando mantener el control, el forense anotó los acontecimientos, convenciéndose de que debía registrar cada detalle, por absurdo que pareciera. Al inclinarse para observar mejor, la mandíbula del cadáver se movió bruscamente, como si una palabra quisiera escapar de su boca inmóvil. El doctor retrocedió una vez más, con el corazón latiendo tan fuerte que pareció llenar el silencio de la habitación. El cuerpo permaneció inmóvil durante lo que pareció una eternidad, hasta que de repente, los ojos se abrieron. No fue una apertura completa, sino un movimiento lento y pesado, como si esos párpados hubieran luchado contra el peso de la muerte. La habitación gélida pareció empequeñecerse, sofocante, mientras el forense observaba a esa mirada opaca y fija, que parecía dirigida directamente a él. Sin saber qué hacer, murmuró palabras inaudibles, un reflejo humano ante lo imposible. Las lámparas blancas se reflejaban en la piel pálida del cadáver, y esa mirada vacía no se cerraba. El médico, con manos temblorosas, tomó una linterna y comprobó la respuesta ocular. Nada. Era solo un reflejo mecánico, se dijo, aunque todo en su mente gritaba que había algo más. Fue entonces cuando la boca del cadáver se abrió en un movimiento repentino, emitiendo un sonido bajo, como el escape de aire atrapado dentro del cuerpo. El ruido resonó en el silencio absoluto, haciendo que el médico dejara caer la linterna al suelo. El objeto rodó hasta la esquina de la habitación, iluminando parcialmente los cajones metálicos que ahora parecían aún más amenazantes. Sabía que los cuerpos podían liberar gases, pero nunca había oído nada tan parecido a una palabra vacilante, una respiración entrecortada, como si hubiera un esfuerzo por comunicarse. Durante unos segundos, el médico consideró salir de la habitación y pedir ayuda, pero algo lo paralizó. Quizá el miedo a parecer loco delante de sus colegas, quizá la sensación de que si se daba la espalda, el cuerpo se levantaría de nuevo. El silencio regresó, denso, pesado, hasta que un último movimiento lo sorprendió. Los dedos se levantaron lentamente, formando un gesto similar al de alguien que señala algo. El forense se quedó paralizado, intentando interpretarlo. ¿Era solo una coincidencia muscular? ¿O había algún significado oculto en ese acto final? Se acercó, aunque su instinto lo impulsaba a correr. El brazo bajó solo y el cuerpo volvió a un estado inerte, sin ninguna señal de vida, como si nada hubiera sucedido. En el informe oficial, el médico describió espasmos cadavéricos, mencionó descargas nerviosas y liberación de gases, todo en lenguaje científico. Pero en el fondo, nada explicaba la mirada que se abrió ante él, ni el sonido que parecía un intento de hablar, ni el gesto de la mano que señalaba al vacío.
Historia 2. La voz en la morgue. Pero antes de continuar, por favor, dale a me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube pueda recomendar este vídeo. Y comencemos. La morgue estaba en completo silencio cuando el médico forense Ernesto Ramírez entró para comenzar su turno de noche. Era una de esas mañanas interminables donde el tiempo parecía pasar más lento de lo habitual. Las paredes blancas reflejaban la fría luz de las lámparas, creando sombras que se extendían en direcciones extrañas, y el sonido de los motores de las cámaras refrigeradas era el único ruido constante. Ernesto, acostumbrado a este entorno, nunca mostró miedo frente a sus colegas, pero en este turno, algo era diferente. Una sensación opresiva que pesaba sobre sus hombros desde el momento en que cruzaba la puerta. No había nadie más allí, solo él y los cuerpos que reposaban en sus cajones metálicos. O eso creía. Mientras completaba sus informes, su mente intentaba distraerse con el sonido del bolígrafo rascando el papel. El silencio era tan profundo que cada palabra que escribía parecía resonar por toda la habitación. De repente, en medio de esta calma artificial, oyó algo que le heló la sangre. Una voz grave, casi un susurro, que lo llamaba. Ernesto. Al principio, pensó que era solo su imaginación, un reflejo de soledad y agotamiento. Se detuvo, respiró hondo y continuó escribiendo. Pero pronto, el mismo sonido regresó, esta vez más claro, proveniente de los cajones refrigerados. El tono era arrastrado, como si la voz perteneciera a alguien con dificultad para respirar. Ernesto. Su corazón se aceleró. Un sudor frío le cubrió la nuca, incluso en el gélido aire. Se levantó lentamente y giró la cabeza hacia el sonido. Solo había los cajones alineados, fríos e inmóviles. Intentó convencerse de que era solo el sonido del motor, o quizás un extraño eco de las paredes. Aún así, sus pasos lo llevaron hacia el origen de la llamada, aunque cada fibra de su ser le rogaba que no lo hiciera. Mientras caminaba, la voz se repitió por tercera vez, más cerca, más intensa, como si alguien estuviera justo detrás de la puerta metálica de uno de los cajones. Ernesto se acercó al cajón de donde parecía provenir el sonido. Sus dedos temblorosos tocaron el frío tirador de acero, pero dudó. Su voz no regresó en ese momento, y por unos segundos el silencio pareció devolverle la razón. Consideró darse la vuelta, ignorándolo, pero entonces oyó un sonido inconfundible. 3 golpes secos provenientes del interior del cajón. El eco metálico resonó por toda la habitación. Ernesto retrocedió instintivamente, tropezando con su propia silla. Cayó al suelo, con la mirada fija en el cajón que ahora parecía latir con un secreto. El miedo le decía que huyera, pero la responsabilidad profesional lo retenía allí. No podía ignorar lo que había oído. Armándose de valor, se levantó y abrió lentamente el cajón. El crujido de los rieles metálicos se mezclaba con el sonido del motor de fondo. Dentro yacía el cuerpo de un hombre que había fallecido horas antes en un accidente de coche. Su rostro estaba desfigurado, pero sus ojos cerrados transmitían paz. Ni rastro de movimiento, ni sonido. Ernesto observó durante largos segundos, esperando alguna reacción, pero no hubo más que silencio. Respiró hondo, casi convencido de que su mente le estaba jugando una mala pasada. Empujó el cajón hacia atrás, intentando poner fin a ese momento perturbador. Pero antes de que pudiera dar un paso, la voz regresó, esta vez justo detrás de él. Ernesto. Se giró bruscamente, pero no había nadie. Solo la habitación fría, vacía y silenciosa. El corazón le latía con fuerza en el pecho y las manos le temblaban tanto que casi dejó caer el bolígrafo. Intentando aferrarse a la lógica, consideró alucinaciones auditivas causadas por la fatiga. Decidió volver a su escritorio, pero antes de sentarse, notó algo aún más extraño. En el informe que había dejado, una de las páginas estaba manchada con una marca de humedad, como si alguien hubiera puesto una mano mojada allí. La huella no era suya. Los dedos eran largos, la palma más grande que la suya, y el líquido, aún fresco, goteaba lentamente por el papel. El olor metálico lo delataba como sangre. Ernesto retrocedió de nuevo, respirando agitadamente. La habitación parecía dar vueltas y el peso del silencio era insoportable. Intentó convencerse de que había sido un error, quizá una omisión de otro examen, pero sabía que no había manipulado nada en ese momento. Reuniendo fuerzas, decidió salir de la habitación. Caminó hacia la puerta, cada paso más pesado que el anterior, pero antes de que pudiera llegar a la salida, el sonido de la voz se elevó de nuevo, esta vez al unísono con varias otras, como si todos los cajones hablaran a la vez. Ernesto. El eco colectivo era tan intenso que parecía provenir de las paredes, el techo,
el suelo. Se quedó paralizado, incapaz de girar el pomo de la puerta. Cerró los ojos e intentó bloquear los sonidos, pero la llamada persistía. Entonces oyó algo aún más inquietante, un grito bajo y prolongado que se extendió por la morgue, acompañado de golpes en los cajones, como si varios cuerpos intentaran escapar a la vez. El sonido metálico resonó en el caos, cada golpe más fuerte que el anterior. Ernesto abrió los ojos y contempló la habitación caótica. La realidad, fría y científica, se había disuelto ante un espectáculo macabro que nunca imaginó presenciar. De repente, todo se detuvo. El silencio regresó abruptamente, como si nada hubiera pasado. Los cajones estaban quietos, la habitación en silencio, el motor funcionando a su ritmo normal. Ernesto respiraba con dificultad, sin saber si realmente lo había presenciado o si su mente lo había traicionado. Intentó irse, pero se dio cuenta de que el pomo de la puerta estaba demasiado frío, casi imposible de agarrar. Necesitó todo su coraje para empujar la puerta y finalmente salir de la morgue. A la mañana siguiente, sus colegas encontraron el informe inacabado, manchado de sangre que no pudo rastrearse hasta ningún cuerpo examinado esa noche. Ernesto, pálido y exhausto, se negó a hablar de lo que vio. Historia 3. El cadáver inexplicable. Miguel Herrera, un experimentado médico forense, se acercó lentamente a la mesa de autopsias y observó las manchas azuladas del cuerpo, ahora más intensas y extendidas. Se frotó los ojos, intentando disipar la sensación de que se movían como si tuvieran vida propia. Era absurdo pensarlo, pero cada nueva mirada le daba la impresión de que algo subterráneo latía bajo la piel del cadáver, como si aún hubiera circulación, a pesar de que todas las pruebas confirmaban la ausencia total de actividad vital. El reloj marcaba casi las 3 de la mañana, y el pesado silencio de la morgue solo se rompía por el sonido constante de las luces fluorescentes que parecían parpadear a intervalos irregulares. Miguel respiró hondo y decidió continuar, anotando todo con precisión, incluso mientras su mente cuestionaba lo que veía. Al diseccionar la región abdominal, descubrió otra cosa extraña. Los órganos internos estaban preservados, pero no mostraban rastros de sangre. Parecían secos, como si les hubieran drenado todo el fluido vital. La situación era tan ilógica que revisó de nuevo los vasos sanguíneos, pero estaban intactos, sin cortes, perforaciones ni signos de drenaje. Era como si el hombre hubiera sido vaciado de adentro hacia afuera, sin dejar marcas externas. Miguel había visto casos complejos antes, pero nada comparable a esto. Y entonces surgió otro detalle inquietante. En la parte interior del brazo izquierdo, bajo la piel translúcida, había símbolos que parecían marcas, líneas curvas que no encajaban en ningún estándar médico. No eran tatuajes ni cicatrices, pero parecían grabados en el cuerpo como si hubieran sido dibujados desde dentro. Con cada paso, la habitación se sentía más fría y la tensión aumentaba. Miguel no creía en supersticiones, pero no podía evitar la sensación de que se enfrentaba a algo que trascendía toda ciencia. Intentó mantener la cordura, pensando que quizás se trataba de algún tipo raro de toxina con efectos desconocidos. Sin embargo, al tomar muestras de tejido, notó que el olor del cuerpo era diferente. No era el habitual olor a descomposición, sino algo metálico y dulzón, que recordaba a hierro quemado mezclado con flores muertas. Se apartó un momento, intentando recomponerse, y en ese momento oyó un sonido bajo, casi imperceptible, proveniente de la boca del cadáver. Un siseo, como si aún tuviera aire atrapado en los pulmones. Miguel se quedó paralizado, con la mirada fija en los labios pálidos que se entreabrieron ligeramente. Se acercó con cautela, inclinándose para observar. Durante unos segundos, no ocurrió nada más. Pero justo cuando estaba a punto de registrarlo como una liberación normal de gas, los labios volvieron a moverse, y esta vez estuvo seguro. Se le escapó una palabra apenas audible. No era clara, pero sonaba como un murmullo prolongado, algo entre ayuda y allí. El médico retrocedió, dejando caer algunos de sus instrumentos al suelo, con el corazón acelerado. Era imposible, no había actividad cerebral, ni cuerdas vocales funcionando. Y, sin embargo, el cuerpo se había manifestado. Intentando recuperar la compostura, Miguel respiró hondo y escribió en su informe: posible liberación de gas asociada a la contracción muscular facial. Pero en el fondo, sabía que se estaba mintiendo. Esas sílabas tenían forma, intención, significado. Con manos temblorosas, decidió proceder a la apertura craneal para comprobar el estado del cerebro, pero se encontró con otra imposibilidad. El órgano estaba en perfecto estado, sin signos de traumatismo ni hemorragia, pero parecía encogido,
como si hubiera perdido parte de su masa de forma inexplicable. No había ninguna enfermedad degenerativa, ninguna anomalía anatómica, solo un vacío. Una vez más, escribió, intentando mantener la objetividad, pero su mente le gritaba que aquello no era normal. El momento más perturbador, sin embargo, llegó cuando decidió revisar las fotografías iniciales del cuerpo. Tomó la cámara y, comparándolas con el estado actual, notó una diferencia que lo dejó sin aliento. En la primera imagen, las manchas azuladas se concentraban en el torso, pero ahora se extendían por brazos y piernas, como si migraran por todo el cuerpo. Analizó las fotos varias veces, convenciéndose de que no podía equivocarse. Las marcas se habían movido. Una oleada de frío le recorrió el cuerpo y, por primera vez en años de carrera, Miguel sintió un miedo genuino de permanecer en esa habitación. Consideró llamar a un colega, pero sabía que lo ridiculizarían si hablaba de manchas móviles y cadáveres murmurantes. Decidió terminar el examen, pero antes de cerrar el cuerpo, algo volvió a llamar su atención. El trozo de papel encontrado en la mano del muerto, que ahora parecía más legible que antes, como si la humedad se hubiera evaporado durante la noche. Miguel lo iluminó con la linterna y pudo distinguir otras palabras además de «ya vienen». Había una frase incompleta, «que no me encuentren». El médico sintió que se le secaba la garganta, incapaz de comprender cómo las letras, antes borrosas, ahora eran más claras. El reloj avanzaba lentamente, y Miguel ya no sabía cuánto tiempo había pasado desde que comenzó el examen. Le dolía la cabeza, sus pensamientos se entremezclaban entre la ciencia y el terror. Finalmente, decidió dar por finalizado el día. Se dispuso a sellar el cuerpo y terminar su informe, pero al cubrirlo con la sábana blanca, sintió que los ojos se abrían por una fracción de segundo. No fue un movimiento involuntario, sino una apertura deliberada, directa y fija, como si el cadáver quisiera asegurarse de que su mensaje no fuera ignorado. Miguel se quedó paralizado, incapaz de reaccionar, y cuando volvió a parpadear, los ojos estaban cerrados, inmóviles como antes. A la mañana siguiente, el cuerpo fue llevado a sepultura sin que se aclarara la causa de la muerte. El informe oficial lo catalogó como indeterminado, un hallazgo inusual, pero no inédito. Historia 4. La llamada del cajón. La morgue estaba casi vacía cuando Clara Ramírez entró para otro turno. Se había acostumbrado al silencio absoluto de ese ambiente, pero esa noche había algo diferente en el aire. La luz amarillenta en los pasillos parecía más tenue, y el frío metálico de las paredes resonaba con cada paso. Al revisar el portapapeles con los registros, notó que uno de los cajones donde se guardaban los cuerpos estaba ligeramente abierto. Esto era inusual, ya que el protocolo exigía que todos los cajones permanecieran cerrados y con llave. Se acercó lentamente, tratando de convencerse de que algún compañero había olvidado cerrarlo bien. Sin embargo, al extender la mano para empujarlo, escuchó algo que la hizo retroceder, con el corazón acelerado. Un sonido bajo, casi un susurro, proveniente del interior. Era una voz débil, como si alguien intentara hablar entre respiraciones entrecortadas. Clara se quedó quieta, temblando por completo. Obligó a la razón a superar sus sentidos y se dijo a sí misma que quizás solo era aire atrapado escapando de algún cadáver en descomposición. Había presenciado situaciones similares antes y sabía que los gases internos podían causar ruidos extraños. Pero este sonido era diferente. Tenía ritmo, entonación y parecía formar palabras. Contra su voluntad, acercó la oreja al cajón y lo oyó de nuevo. Clara. La sorpresa la hizo apartarse de inmediato, dejando caer el portapapeles al suelo. ¿Cómo podía alguien saber su nombre allí? Respiró con dificultad, pero se armó de valor y abrió el cajón. Dentro, el cuerpo de una joven estaba cubierto por la sábana blanca. Su rostro pálido y delicado permaneció inmóvil, con los ojos cerrados como cualquier cadáver. Clara observó durante largos segundos, esperando algún movimiento, pero no ocurrió nada. El silencio volvió a dominar la habitación. Intentando disipar la paranoia, cerró rápidamente el cajón y regresó a la mesa para reanudar su trabajo. Pero poco después, el sonido regresó. Más claro, más insistente, proveniente del mismo lugar. Clara, ayúdame. La voz sonaba femenina, llena de dolor. El corazón de la doctora se aceleró y sus manos temblaron al sostener el instrumental. Armó todo su coraje y regresó al cajón, sacándolo por completo. Retiró la sábana que cubría el cuerpo, revelando a la misma joven de antes, ahora con los labios entreabiertos, como si acabara de pronunciar esas palabras. Clara examinó el cadáver con atención, buscando pulso, signos vitales, cualquier mínima posibilidad de vida. Pero no encontró nada. El cuerpo estaba frío,
rígido y completamente inactivo. Aún así, la sensación de ser observada la consumía. Fue entonces cuando notó algo diferente. En un lado del cuello de la mujer había marcas extrañas, como pequeños círculos grabados a fuego en la piel. No parecían moretones ni cortes comunes. Eran símbolos, dispuestos en patrones que Clara no reconoció. Tomó la cámara de la morgue para grabar las marcas, pero al revisar las imágenes en la pantalla, se dio cuenta de que los símbolos no eran visibles. En la fotografía, la piel parecía completamente limpia, sin rastro. Esto la dejó atónita. Volvió a mirar el cuerpo, y las marcas estaban allí, visibles, profundas. Pero la lente de la cámara se negó a capturarlas. Un escalofrío le recorrió la espalda. Mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo, la joven muerta abrió los ojos. Clara gritó y retrocedió hasta que su espalda golpeó la pared. Los ojos de la mujer carecían de brillo humano. Eran oscuros, casi completamente negros, como si no tuvieran iris ni pupilas. La boca del cadáver se movía lentamente, y de ella salía un sonido gutural que parecía provenir de un lugar lejano, no de la habitación. «No me dejes aquí». Clara estaba aterrorizada, pero una extraña compasión la invadió. No parecía una amenaza, sino una súplica desesperada. Se acercó de nuevo, a pesar de su instinto de huir de inmediato, y preguntó en voz baja, «¿Qué quieres de mí?». La respuesta llegó en forma de un susurro que resonó por la morgue. «Ábrelos todos». Clara sintió un nudo en la garganta al comprender lo que eso significaba. El cadáver quería que abrieran todos los cajones. Se giró lentamente y observó la hilera de metal que ocupaba toda la pared de la habitación. El silencio ahora parecía vivo, como si decenas de presencias esperaran el momento oportuno para manifestarse. Su mente le gritaba que no obedeciera, pero al mismo tiempo, una fuerza invisible pareció presionarla, llevándola al primer cajón contiguo. Tocó el frío picaporte y dudó. Cuando por fin tiró, esperaba encontrar solo otro cuerpo inmóvil. Pero la escena era aún peor. El cadáver dentro tenía la misma mirada negra y vacía que la mujer, fija en ella, como si acabara de despertar. Clara cerró el cajón rápidamente, pero al hacerlo, oyó golpes desde dentro, como si alguien intentara salir. El sonido resonó por toda la habitación, multiplicándose en otros cajones. Ahora, varios vibraban levemente, como si algo intentara romper las barreras metálicas. La desesperación se apoderó de Clara y corrió hacia la puerta, intentando abrirla. Pero la cerradura estaba atascada, como si la hubieran cerrado desde fuera. Respirando agitadamente, volvió a la hilera de cajones. La voz femenina resonó de nuevo. «No puedes escapar. Clara, ya estás despierta». Los golpes se hicieron más fuertes, y algunos cajones empezaron a abrirse solos, abriéndose unos centímetros, dejando al descubierto unas manos pálidas y dedos rígidos que intentaban escapar. Clara gritó, tirando de la puerta con todas sus fuerzas, pero nada se movía. El sonido metálico de los cajones al cerrarse de golpe, de voces que susurraban su nombre al unísono, llenó toda la morgue. Era como si estuviera rodeada de docenas de muertos que la llamaban a la vez. De repente, todo se detuvo. Volvió el silencio, denso, absoluto. Cuando Clara se dio la vuelta, todos los cajones estaban cerrados de nuevo, alineados, como si nada hubiera pasado. La joven de antes ya no estaba. El cajón que una vez contuvo su cuerpo estaba vacío. Clara cayó de rodillas, impotente, con todo el cuerpo paralizado por el terror. Al amanecer, cuando sus compañeros llegaron para comenzar su turno, la encontraron inconsciente en el suelo, murmurando una y otra vez una sola frase. «Me llamaron», y casi contestó. A partir de esa noche, Clara no pudo volver a trabajar en la morgue. Historia 5. La última mirada. El doctor Michael Turner era un patólogo forense estadounidense que se había mudado a una ciudad latinoamericana para trabajar, buscando una vida más tranquila tras años de presión y casos traumáticos en Estados Unidos. Para él, la muerte nunca fue un misterio, sino un enigma por resolver. Con un bisturí y razonamiento científico, creía que todo tenía una explicación. Sin embargo, un caso en particular lo marcaría para siempre, demostrando que no todas las preguntas tienen respuesta y que algunos cadáveres llevan algo más allá del cuerpo. Una mirada que no debería existir. Era de madrugada cuando llegó el cadáver de un hombre de unos 40 años, víctima de un presunto atropello con fuga. La policía lo encontró tendido cerca de una carretera desierta, sin testigos ni cámaras que aclararan lo sucedido. Para Michael, era un caso rutinario. El cuerpo estaba en relativamente buen estado, sin mutilaciones graves. Pero hubo un detalle que le llamó la atención de inmediato.
Los ojos del muerto estaban abiertos, fijos en una expresión de terror absoluto. No era raro encontrar víctimas en estado de shock que morían con los ojos abiertos, pero había algo extraño. Los ojos no estaban simplemente inmóviles. Parecían seguir a Michael. Mientras registraba el estado del cuerpo, sintió que la pupila se movía sutilmente, como si ajustara su enfoque según su posición. Se apartaba, y al volver a mirar, sentía esos ojos mirándolo con precisión, casi conscientemente. Se rió de sí mismo, intentando atribuirlo al cansancio y al exceso de horas de trabajo. Pero al empezar a limpiar para la autopsia, la incomodidad se intensificó. Michael cubrió parcialmente el rostro del cadáver con la sábana, dejando solo la boca al descubierto. Al retirar la sábana, juró haber visto la posición de los ojos de otra manera, como si el cadáver hubiera cambiado su visión. Decidió seguir el protocolo y comenzar las incisiones. Sin embargo, la sensación de ser observado se intensificó. Cada vez que levantaba la cabeza para consultar la historia clínica, las miradas estaban fijas en él. Michael empezó a sentirse irritado consigo mismo, pero algo más lo esperaba. En el momento en que realizó la primera incisión en el pecho, oyó un chasquido seco. El cuerpo, previamente rígido, liberó un movimiento casi imperceptible en su brazo derecho, como por reflejo. Sabía que se estaban produciendo contracciones post-mortem, pero el momento de la incisión era inquietante. Fue entonces cuando el aire de la habitación cambió. El frío metálico parecía más intenso y las luces fluorescentes parpadearon durante unos segundos. Michael detuvo el procedimiento y miró a su alrededor. Todo parecía normal, salvo por un detalle aterrador. Los ojos del muerto estaban ahora llenos de lágrimas. Las gotas resbalaban lentamente por la comisura, deslizándose hasta la oreja. El forense se quedó paralizado. Ver lágrimas en un cadáver era algo que no tenía explicación fisiológica en ese momento. Se acercó, respirando con dificultad, y notó que los ojos parecían aún más vivos, como si pidieran algo. Decidió cubrirse el rostro por completo, incapaz de soportar esa mirada. Continuó la autopsia, intentando ignorarla, pero en cierto momento sintió el peso de una presencia a sus espaldas. Se giró rápidamente, bisturí en mano, pero la habitación estaba vacía. Cuando regresó a la mesa, la sábana había caído al suelo. El rostro del hombre volvió a quedar al descubierto, con los ojos abiertos, fijos en él, aún llorosos. Michael retrocedió un paso, con el sudor goteando por la frente, y casi dejó caer el bisturí. Fue en ese momento que los labios del muerto se movieron. No fue una contracción cualquiera, sino una palabra susurrada, apenas audible. «Mírame». El eco de la voz llenó la habitación, y Michael perdió el control por unos segundos. Se apoyó contra la pared, jadeando, mientras el cadáver permanecía inmóvil, como si nada hubiera pasado. Intentó convencerse de que estaba teniendo una alucinación auditiva, fruto del estrés. Pero al acercarse, notó algo grabado en la córnea del muerto. Diminutas líneas, casi invisibles a simple vista, formando símbolos incomprensibles. Michael acercó la lámpara quirúrgica y lo confirmó. Efectivamente estaba allí, grabado directamente en los ojos. Símbolos que parecían letras antiguas, dispuestos en patrones repetitivos. La mente científica de Michael buscaba una explicación, quizá un efecto químico, quizá una enfermedad rara. Pero en el fondo, sabía que era imposible. Terminó el examen a toda prisa y se dispuso a guardar el cuerpo en el cajón refrigerado. Al cerrarlo, oyó algo que jamás olvidaría. El sonido metálico reverberó, pero acompañado de un golpe sordo desde dentro, como si alguien hubiera golpeado la puerta intentando salir. Michael retrocedió, con el corazón a punto de estallar. Acercó la oreja al cajón, contra toda lógica, y oyó la misma voz grave, ahora más clara: «No era mi hora». Algunos misterios simplemente no tienen respuesta, y quizás sea lo mejor. Pero si te gusta explorar lo inexplicable, apoya este vídeo dándole a me gusta y suscribiéndote al canal.